iglesia. Debemos entenderlo para valorarlo y debemos estar agradecidos con los medios que tú pones a nuestra disposición. Señor, el proceso en el cual tú nos quieres llevar de tu mano hasta que termine nuestro caminar en esta tierra y nos lleves a las moradas celestiales. Te agradecemos, Señor, por este nuevo local, por esta nueva etapa, por esta nueva parada que hacemos en el camino, en este peregrinar que tú estás comandando hacia este rebaño, Señor. Pues es una nueva estación y aquí estaremos hasta que tú lo dispongas, Padre. Te agradecemos, te rogamos que tú nos sigas acompañando como hasta ahora, porque reconocemos tu fidelidad, tu amor, tus bendiciones, tu guía en todo este aspecto, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, leímos una porción de la Escritura en donde Pablo asemeja a la iglesia ¿con qué? Sí, con una relación entre esposo y esposa, donde ¿quién es el esposo? Cristo. ¿Y la esposa? La iglesia. En la antigüedad, cuando los judíos se preparaban para hacer este matrimonio, bueno, el que iba a ser el esposo, acompañado tal vez de su padre o de alguien de confianza, llegaba con el papá de la novia y hacían un contrato, hacían un acuerdo. Claro, siempre y cuando el papá de la novia estuviera de acuerdo, ¿verdad? Una vez hecho ese acuerdo, el esposo entregaba pues un compromiso, entregaba algo, un presente hacia la familia de la esposa, y eso garantizaba que él se quería casar y que él estaba comprometido. En esa antigüedad eso contaba como que ya estuvieran casados, porque si alguno de los dos fuera infiel, se le consideraba adulterio y debía morir. Por eso es también en el caso de los padres del Señor Jesucristo, bueno, María y José, que fue un escándalo el ver que ella estuviera embarazada y no era el hijo de José. Los fariseos querían apedrearla, pero bueno, José obedeció al Señor y siguió adelante. No la denunció. En este caso vemos el compromiso del hijo con la iglesia, en donde él se entregó a sí mismo como ese presente que da a la familia. Qué valor tan inmenso, como cantábamos hace ratito, la preciosa sangre de Cristo fue el apartado, por así decirlo. Entonces él se va, y ese tiempo que él se va, dice el Señor Jesús, yo estoy preparando un lugar para después volver por mi esposa y ahora sí ir a las bodas. En la antigüedad, la esposa se quedaba a preparar su vestido y pues lo tenía ahí, pues se apuraba a prepararlo y lo tenía ahí impecable, sin mancha, sin arruga, limpiecito, porque no sabía cuándo iba a regresar el esposo. En cualquier momento podía regresar el esposo y ella tenía que vestirse, nada de en el verano me pongo a dieta para entrar al vestido, no, tenía que estar listo o hacerle las ampliaciones que requiera, ¿verdad? Pues ya no, tampoco nos vamos a poner exigentes. Esa esposa tenía que estar esperando ansiosamente la llegada del esposo. Llegaban los mensajeros, los amigos del esposo y gritando por la ciudad con trompetas, con fiesta, el esposo, ya viene el esposo. Y había ya un lugar preparado donde iban a celebrarse las bodas. Y él llegaba y se hacía todo un cortejo de matrimonio, iban caminando juntos, llegaban y se celebraba la boda. Esto nos refleja un poquito el carácter de nosotros como iglesia. Nosotros somos la esposa y la pregunta es, ¿estamos preparándonos para la llegada del esposo? ¿Estamos listos? ¿Está el vestido impecable? ¿Está limpio, sin arrugas? ¿O hay algunas arrugas que hay que planchar? ¿Hay alguna mancha que de plano no se va a quitar y hay que recortar ese pedazo de tela y coser uno nuevo? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo
para recibir al Señor? Esa es la pregunta que podemos ver en este pasaje en donde se nos asocia con la esposa de Cristo. Él es el que santifica a la iglesia. Él es el que la limpió con su sangre y la sigue santificando porque Él mismo se la va a presentar a sí mismo como gloriosa. Eso también nos debe de dar confianza y eso supera nuestro entendimiento. Porque ¿quién de aquí se consideraría que estamos totalmente limpios de parte nuestra para ser recibidos por el Señor Jesús? Si fuera así, el Señor vendría y diría, no estás lista, no estás suficientemente limpia, no eres gloriosa, no eres santa. ¿Con cuántos me has engañado en mi ausencia? Es una acusación para la iglesia que ha sido infiel. Nosotros somos la iglesia, no un edificio. No le echemos la culpa a un edificio. El edificio ha sido infiel. Los congregantes, los miembros, hemos sido infieles. Nos hemos olvidado que el Señor viene. Tal vez hemos pensado que no va a venir. Hemos pensado en hacer nuestra vida terrenal y temporal como definitiva. Y hermanos, que no se nos olvide que somos la prometida, la esposa prometida de Cristo, y Él va a venir por nosotros. Creemos por la palabra de Dios que Jesús estableció la iglesia y dejó a los discípulos a que ellos con el mensaje poderoso del evangelio lo compartieran y entonces las personas creyeran y se añadieran a la iglesia o a lo que se llama congregación. Algunos autores creen que la iglesia es universal en el sentido de que los creyentes del Antiguo Testamento también forman parte de la iglesia y ahí hay un debate. Habría que verlo minuciosamente y habría que quedarnos con alguna de esas posturas. Originalmente creo que todos estaremos de acuerdo en considerar que la iglesia nació el día de Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, los discípulos predicando el evangelio, llegaba el Espíritu Santo y se congregaban. Y bueno, eso es lo que conocemos o lo que nos atañe a nosotros. Lo anterior, pues era el trato de Dios con su pueblo Israel. Repito, son posturas interesantes, dignas de estudiar, dignas de al menos considerar, que pueden tener, pues que puede estar la verdad ahí. Pero en lo fundamental estaremos de acuerdo en que Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, la piedra angular de ese edificio, que Jesucristo es el esposo, que Dios es el Padre y que ha pagado con su sangre para limpiar a su iglesia. Dice un autor de teología sistemática, Wayne Grudem, la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Esta definición entiende a la iglesia constituida por todos los que han sido verdaderamente salvos y Pablo utiliza ese término, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Aquí debemos de hacer ese énfasis. Cristo, pues la pregunta teológica también, ¿por quién murió Cristo? ¿Por todos? La Escritura dice que sí, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se puede ver en un término general, pero a la vez se tiene que ver como un término particular. ¿Por quién murió Cristo? Por los elegidos, por la iglesia, por los que Él salvó. Él murió, como dice aquí, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Aquí el término iglesia se usa para aplicar a todos aquellos por quienes Cristo murió y los redimió efectivamente para salvación. Cuando el Señor Jesús resucita, comisiona a los apóstoles para llevar a cabo la obra de alcanzar a la gente con el evangelio de Jesucristo y crecer
en comunidades. Acompáñenme por favor a Mateo 28, del 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Son las últimas palabras de este evangelio. Mateo 28, 16 al 20 dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí pues a manera ya de despedirse, y recordemos que el Señor Jesús, una vez que había resucitado, tuvo varios encuentros con los discípulos. Uno de ellos fue este. Él les concede su autoridad, les da esa confianza de que va a estar con ellos y los envía: hagan discípulos en todas las naciones. Acompáñenme al libro de los Hechos, más adelantito. Hechos capítulo 1. Hechos 1. No se preocupen si no alcanzan a anotar todos los pasajes. En un momento más les enviaré el bosquejo completo de esta predicación para que tengan todos los datos y lo puedan revisar con más calma. Hechos 1, 8. Este es el encuentro final de Jesús con sus discípulos, al menos aquí en la tierra. Y Él les dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí el Señor se despide de ellos, una nube le cubrió y subió al cielo, y un ángel dijo: así como le vieron ir, así volverá. Ellos se quedan esperando esa promesa. El Señor les promete que recibirán el Espíritu Santo, y una vez que lo reciban tendrán poder para cumplir esta gran comisión. Versículos 14 y 15 de Hechos 1. Hechos 1, 14, 15. Dice así: todos estos, y bueno, ahí hace una lista de los 12 apóstoles, dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. ¿Te fijas? Quizá podemos decir, todavía no había nacido la iglesia, pero ya había grupo de oración, ya había reunión de oración. ¿Junto con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ahí ya habían creído. Versículo 15: por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Y Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, bueno, vamos a dejar esas palabras de Pedro para otra ocasión. Aquí lo que nos interesa ver es que estaban reunidos los 12 apóstoles, dice, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, con sus hermanos, y también un grupo como de 120. Quizá los discípulos más cercanos que habían estado reunidos, aquellos que les tocó ver también la crucifixión y encontrarse con Jesús ya resucitado. Por lo tanto, era un grupo que estaba reunido, y dice ahí que estaban unánimes, estaban juntos, tenían un mismo propósito, algo en común. Unánime es la palabra para decir una misma alma. Tenían los mismos deseos, la misma visión, por así decirlo. Unos días después llega lo que se conoce para los judíos la fiesta de Pentecostés. Esto es el día número 50 de la cosecha. Y se hacía una fiesta, y en el templo en Jerusalén venían parte de todos lados a presentar también su ofrenda.
Y dice ahí que estaban juntos en un mismo lugar, estos 120. Muy bien, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y todos debe de incluir a esos 120, a los apóstoles, a las mujeres, a María, la madre de Jesús, a sus hermanos, y tal vez incluso había un poco más. Vemos que en este relato de los hechos, los discípulos, o podemos llamarle también los creyentes en Cristo, que perseveraban en la doctrina y la fe, en ese momento reciben el Espíritu Santo. Dice versículos del 12 en adelante, y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Sobre quiénes viene el Espíritu Santo? Sobre los que estaban ahí, pero ya en términos generales, pregunta para el día de hoy, ¿sobre quiénes viene el Espíritu Santo? Sobre los que creen. Sobre los que no creen, pues simplemente no, y se puede decir no son creyentes o no son salvos o no son discípulos porque no está el Espíritu Santo en ellos. ¿Cómo saberlo? ¿Hay un test? ¿Habrá algún dispositivo, un termómetro? Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura, aunque también podemos ser pues engañados. Puede haber personas con pues apariencia de buenos frutos, pero que el Espíritu Santo no esté. Y también puede haber personas con la apariencia de malos frutos, pero que el Espíritu Santo sí esté. Eso no nos toca a nosotros certificarlo ni validarlo, pero sí nos toca a nosotros examinarnos a nosotros mismos, probar nuestros frutos y ver cómo es posible que podamos vivir con tanta rebeldía al Espíritu Santo si es que mora en nosotros. Si es que no está, pues ahí se entiende todo, ¿verdad? Nuestra rebeldía simplemente es nuestra naturaleza. Pero si el Espíritu Santo está, Él va a obrar en nosotros. Él nos va a redarguir, Él nos va a presionar, Él nos va a incomodar para que no estemos a gusto con nuestros pecados. Él va a poner en nosotros hambre y sed por la palabra, hambre y sed por la santidad a la cual hemos sido llamados. Pasa aquí el primer sermón de Pedro y veramos el resultado. Capítulo 2 de Hechos, versículo 37 al 41. Pedro se levanta y da un sermón a todos aquellos que estaban en la ciudad, a todos aquellos que habían venido, y se les predica, porque recordemos que habían recibido la habilidad de hablar en otras lenguas y comienzan a compartir el evangelio a todos los que están ahí y se sorprenden. Entonces Pedro toma la palabra y da ese sermón. El resultado es versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Creo que les iban a faltar sillas en su reunión, ¿verdad? El
poder del Evangelio siendo predicado, el poder del Espíritu viniendo a las personas y estas personas preguntando, bueno, entiendo lo que me dices, ¿qué debo hacer? Arrepiéntete y bautízate. Arrepiéntete y cree, es en otros pasajes lo que se dice. Recibe la palabra, que dice aquí, recibieron la palabra, fueron bautizados. Aquí podemos ver que tienen algo en común. Estas personas no sabían acerca de Jesucristo o tal vez habían escuchado, pero no habían recibido la palabra, no la habían creído. En este momento ellos la creen y por lo tanto lo que los une es el Evangelio, la doctrina. Ellos están creyendo que ese Jesús que habían escuchado que había muerto en una cruz y resucitó, Él es el Salvador. Esto los une, pero también los une y principalmente el Espíritu Santo que viene sobre ellos. Ahora, las personas que están unidas a Cristo deberían estar unidas también entre ellas. Es algo muy raro de decir, sí, yo estoy unido a Cristo, pero a la iglesia háganse para allá. Yo solito voy bien, mejor solo que mal acompañado. Y ese es el pensar de muchos que han sido tal vez, que han tenido problemas, que han sido tropezados, que han sido lastimados o dañados en la comunidad de los creyentes. Pues ánimo, si tú has sido lastimado, dañado, tropezado por la comunidad de los creyentes, pues yo solamente te animaría a que tengas paciencia, a que crezcas, a que confíes en el Señor, a que veas que esta esposa de Cristo es infiel, no ha sido limpia, no ha terminado de limpiarse, está en proceso. Y también a que te des cuenta de que en las iglesias hoy en día, en las asambleas, en los grupos, puede, y de hecho es así, que haya personas que no son creyentes. Tal vez ha sido lastimado por alguien que no es creyente. Entonces no culpes a Cristo, no te separes de la comunidad que Él ha preparado por causa de pues algunos cuantos. Hechos 2:42, ¿qué pasó después? Estos 3,000 que habían creído, más los 120, más los 12, y bueno, ya sobrepasa ahí los cálculos, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. También acompáñame a ver el versículo 46 y 47. Dice así: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esto, por decirlo así, es el modelo de la iglesia, el modelo de la iglesia que nace. El evangelio es predicado y las personas que lo creen se unen de tal manera que tienen todas las cosas en común, tienen una misma alma, una misma mente, un mismo corazón, participan en todo lo que la iglesia comienza a hacer y eso lleva a que otros también sean influenciados por la palabra y también crean y se fueran añadiendo constantemente a la iglesia. Los que se integraron se dedicaron precisamente a 4 cosas: la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Podemos resumirlo simplemente con que se dedicaban a escuchar la doctrina de los apóstoles. También había comunión los unos con los otros. Había pues esa parte relacional entre los miembros en donde se acercaban los unos a los otros. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué necesidad tienes? ¿En qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? También el partimiento del pan,
que bueno, puede tener dos interpretaciones. La principal es compartir la Santa Cena. Los creyentes se reunían principalmente a recordar la muerte del Señor Jesús y anunciar el significado de esa muerte. Pero también, como dice acá en el versículo 46, que comían juntos en los hogares con sencillez de corazón y con alegría. Le echaban más agüita a los frijoles y comían todos juntos, ¿verdad? Nadie se fijaba si había banquete o no. Tenían sencillez. Y por supuesto a la oración, que aquí se dejó al último, pero hace rato vimos que era lo primero. Mientras todavía no había venido el Espíritu Santo, ellos estaban orando. ¿Qué pasa ahora? Que ellos siguen orando. Siguen orando y con más razón teniendo al Espíritu Santo. Con esto en mente, voy a leer y espero no sea tedioso para ustedes, hermanos. Repito, se los voy a enviar para que ustedes lo analicen con calma. Voy a leer algunas confesiones de fe de la antigüedad en donde los hermanos se dedicaron a ver o a definir lo que era la iglesia. Esta confesión de Augsburgo de 1530, que es la confesión de fe de los luteranos, dice así, afirma en su artículo 7, la iglesia es la congregación de los santos. Levante la mano aquí, ¿quién es santo? ¿No han pecado? ¿Por qué levantaron la mano? ¿Son santos o no son santos? A ver otra vez, ¿quién de aquí es santo? Siguen las manos, amén. ¿Entienden el concepto de que ser santo es apartado para Dios, separado del mundo, llamado a la salvación? Aunque también entra lo que es la santificación progresiva, en la cual estamos todos juntos, vamos pues unos más adelantados, otros vamos más atrasito, pero todos seremos glorificados en el momento de nuestra muerte. Por lo tanto, dice, la iglesia es la congregación de todos los santos, en la cual el evangelio es enseñado correctamente y las ordenanzas de Cristo son administradas correctamente. ¿Cuáles son las ordenanzas de Cristo? Hoy tuvimos la Santa Cena, muy bien, y el bautismo. El Señor ordenó que todo aquel que creyera fuera bautizado y también que tomáramos la Santa Cena cada vez que nos reunamos. Algunos han añadido una tercera característica, que es que se administre la disciplina en la iglesia. Esto es, que se mantenga esa integridad colectiva en la iglesia y se tenga que reprender a aquellos que persisten en pecar y no se ve arrepentimiento en ellos. Esa podría ser una característica de la iglesia dicha por los reformadores, tanto Calvino y Lutero estuvieron de acuerdo en ello. Entonces la iglesia es la congregación de los santos, el evangelio es predicado correctamente y las ordenanzas son administradas correctamente. Otra confesión de fe, la Confesión Bautista de Fe de 1689, dice así, en su capítulo 26, artículo 2, todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo Evangelio, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. ¿Se comprendió? ¿Más o menos? Va de nuevo. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe en el Evangelio y la obediencia a Dios por Cristo Jesús, conforme al mismo Evangelio, voy a añadir, siempre y cuando no destruyan su propia profesión de fe, mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Santos visibles porque los santos invisibles
pues están con el Señor. Ya no los vemos, pero también han sido salvados por el Señor. Los que estamos vivos, pues aquí al menos esta declaración de fe dice creer el Evangelio, pero también obedecerlo y no contradecirnos a nosotros mismos diciendo que creemos una cosa, pero vivimos otra totalmente opuesta. Hay otros más artículos que añadí aquí en este bosquejo que sí les quiero hacer llegar para que los puedan leer, pero al menos ya no los voy a leer aquí. Un hermano más contemporáneo, el hermano John MacArthur, señala esto: de la misma forma que cada miembro de una iglesia local debería formar parte de la iglesia universal, cada miembro de la iglesia universal debería ser un miembro fiel y participativo de una iglesia local. Existe lo que se llama iglesia universal, repito, la iglesia de todos los creyentes, de todas las épocas. Repito, está el debate si antes en el Antiguo Testamento también o no. Podríamos dejarlo aquí desde Pentecostés para acá. Muchos hermanos pertenecen a la iglesia, ya murieron, es la iglesia universal, pero también existe la iglesia local, que sería en este caso, aquí, ¿verdad? Nosotros, de manera visible. Si ponemos un letrero decimos iglesia bíblica de Viveros, ¿verdad? Y aquí estamos, tenemos una ubicación, un domicilio, somos personas reales, tangibles, nos podemos localizar, nos podemos visitar, nos podemos supervisar, somos la iglesia. También el hermano dice, una iglesia saludable de cualquier época se caracteriza por la misma búsqueda espiritual que se describe en Hechos 2 del 42 al 47. Al dedicarse los creyentes a las prioridades adecuadas, el Espíritu Santo producirá un carácter como el de Cristo. Y esto a su vez proporcionará un testimonio que convencerá al mundo del poder transformador del Evangelio. Un testimonio que Dios puede usar para alcanzar a muchos incrédulos con la verdad del Evangelio. También sigue esta cita: la iglesia local está designada para preparar a los creyentes que son alimentados por medio de la enseñanza de la palabra, son dirigidos a la alabanza y adoración colectiva y también son protegidos bajo un pastoreo y supervisión de líderes piadosos y se les proporciona oportunidades para servirse los unos a los otros. ¿Ves una iglesia? ¿Ves a tu iglesia local con estas características? Seguramente no somos una iglesia perfecta, ni una iglesia que lo tiene todo o que en todas las áreas estamos fuertes. Definitivamente no. Pero al menos procuramos todas y cada una de estas partes. La enseñanza de la palabra de Dios, los medios de gracia colectivos que tenemos a nuestro alcance, como lo es la oración grupal, la alabanza grupal, la enseñanza grupal, la comunión, el partimiento del pan, la Santa Cena, las ordenanzas como el bautismo, y también procuramos una supervisión por medio de los líderes piadosos establecidos por medio de un proceso que señala la palabra de Dios, y también proveer oportunidades para que entre todos nos podamos servir los unos a los otros. En la palabra de Dios hay muchas que son llamadas figuras o metáforas que nos van a ayudar a entender la naturaleza de la iglesia. Voy a enumerar 9. Tengo también los versículos que solo voy a citar. Y vamos a ver estas 9 figuras o metáforas que la palabra de Dios hace con referencia a la iglesia. La iglesia es la familia de Dios, según Efesios 2:19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Dios es el Padre, Cristo es nuestro hermano mayor, el primogénito, y el Espíritu Santo nos une
entre hermanos a todos nosotros. También, figura número 2, la esposa de Cristo. Dice Efesios 5:25, como ya lo leímos hace ratito: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Número 3, ¿vamos bien? Número 3, el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo. Primera de Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. En esta figura se menciona el cuerpo con la cabeza integrada. Con la cabeza aparentemente afuera, porque habla acerca de los ojos, de la boca, y bueno, Cristo aparte. Sabemos que en la cabeza los ojos están dentro de la cabeza. Esa es una figura para decir, Cristo gobierna ese cuerpo, y ese cuerpo tiene todos los órganos, todo. Más bien sería como que Cristo es el cerebro de ese cuerpo. En la otra figura del cuerpo, que está en Efesios 4:16, se menciona todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En esta sí se ve más a Cristo, parte de ese cuerpo, o como tal como la cabeza, y todos los demás simplemente son como las coyunturas, músculos, articulaciones y ese tipo de partes de nuestro cuerpo. Número 4, el templo del Espíritu. Se nos dice que somos un templo, un edificio. Dice Primera de Pedro 2:5, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Número 5, aquí la principal sería sacerdotes. La iglesia es una nación, un pueblo de sacerdotes. Dice Primera de Pedro 2:9, donde dice que somos nación santa, pueblo escogido por Dios, linaje escogido, sacerdotes. Haciendo mención a que ahora, como hijos de Dios, como sacerdotes, ofreceremos sacrificios aceptables a Dios. Y lo mejor de todo, que Él los aceptará, porque Él nos designó como sacerdotes. Esto es un tema también muy interesante que nos habla acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Aquí no hay distinción, hermanos, entre los ancianos, los obispos, los diáconos, no. Todos los creyentes son sacerdotes de Dios. 6, ramas de una vid, de esta planta que produce la uva. Dice el Señor Jesucristo en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. La iglesia es, en esta metáfora, como esas vertientes de esa vid. Estamos conectados a Cristo. Número 7, un olivo. Según Romanos 11:17, dice aquí, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Aquí este versículo sobre todo apoya ese pensamiento de que la iglesia del Antiguo Testamento, por así decirle, y la iglesia del Nuevo Testamento son un solo árbol, que en su rebeldía Dios desgajó las ramas antiguas para poner unas nuevas sacadas de un olivo silvestre, pero en su momento también ese olivo silvestre echará sus ramas, haciendo ver que también de los judíos habrá salvos y pertenecen a la iglesia. Número 8, un campo de cultivo.
Dice Pablo en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Ahí pone dos de las figuras que ya hemos mencionado. También el Señor Jesús, cuando cuenta la parábola del sembrador, dijo así en Mateo 13:23, pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Última, número 9, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Me gustó este resumen que hace el hermano Wayne Grudem sobre estas figuras. Dice así: el hecho de que la iglesia es como una familia debería aumentar nuestro amor y compañerismo unos con otros. El pensar que la iglesia es como una esposa debería estimularnos a procurar conseguir una mayor pureza y santidad y también mayor amor y sumisión por Cristo. La imagen de la iglesia como ramas en una vid debe hacernos descansar en Él. La idea de un campo de cultivo debería animarlos a continuar creciendo en la vida cristiana y obteniendo para nosotros la nutrición espiritual apropiada para crecer. El cuadro de la iglesia como un nuevo templo debería aumentar nuestra conciencia de la misma presencia de Dios en medio de nosotros cuando nos reunimos. El concepto de la iglesia como un sacerdocio debería ayudarnos a ver más claramente el deleite que Dios tiene en los sacrificios de alabanza y buenas obras que le ofrecemos. Y la metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo debería aumentar nuestra interdependencia de unos a otros y nuestro aprecio por la diversidad de dones dentro del cuerpo. Qué bonito resumen, ¿no, hermano? Cerraremos esta enseñanza de hoy con el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Vimos cómo se originó, que se juntaban y bueno, creo que el concepto que se ha desarrollado es: la iglesia es como algo colectivo, un ente colectivo, un organismo vivo, no una organización, porque eso es como algo muy frío, con números, con encargados, jefes, supervisores y empleados. Es un organismo en donde dependemos los unos de los otros, donde hay fuerza, pero también hay debilidad, en donde hay dolor, en donde se padece por un lado y todo el cuerpo ayuda a suplir y a sacar adelante a estos miembros que están que están enfermos, que están lastimados. El propósito de la iglesia lo hablamos en singular, pero se puede ramificar en tres, aunque podríamos resumir simplemente adorar a Dios. El propósito de la iglesia es adorar a Dios. Adorar significa postrarse en actitud de reverencia y respeto. Significa caer de rodillas o inclinarse hacia adelante para besar o reverenciar a alguien de mayor eminencia que nosotros. Se usa normalmente para la acción que realiza el creyente cuando se acerca a Dios. ¿Quién se puede acercar a Dios con altivez? Y si así lo haces, bueno, pues no sabemos qué pueda suceder, ¿verdad? Es con una actitud de reverencia y respeto, con humildad, reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Dios. El Señor Jesús, cuando fue tentado por Satanás, le dijo esto en Mateo 4:10: vete, Satanás, porque escrito está:
al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El propósito principal de la iglesia es adorar a Dios. ¿Cómo? Te hago la pregunta, ¿cómo adorar a Dios? Con el concepto de postrarnos, podríamos decir, bueno, entonces ya no voy a ir a trabajar. Me quedaré postrado en casa todos los días de mi vida para adorar a Dios. ¿Será? También el Señor nos manda a ir a predicar el Evangelio. También nos manda a trabajar. El que no trabaja, que no coma. También nos manda a suplir las necesidades, buscar a las personas, ayudar. Nos manda a hacer muchas cosas y este concepto debemos tenerlo en la mente porque podemos estar en actitud de adoración, postrados ante Dios todos los días. Puedes estar adorando a Dios incluso mientras trabajas, haciendo todo lo que haces para la gloria y honra de Dios, en adoración a Él. La adoración pues implica cada área de nuestra vida. Algunos creen erróneamente que adorar solamente es cantar. Bueno, hay música de adoración o vamos a la adoración y uno entiende que vamos a cantar. No necesariamente, aunque los cantos y las alabanzas están incluidos en la adoración, en donde estamos regocijándonos, nos alegramos, le cantamos, publicamos la grandeza de nuestro Dios a todo aquel que nos oye. Pero repito, este propósito en singular se puede ramificar a tres. Número uno, lo acabamos de decir, adorar a Dios tanto individual como colectivamente, postrarnos ante Él, reconociendo su majestad, su grandeza, sus obras, su naturaleza, adorarlo, amarlo con todo el corazón, bendecir su nombre y agradecerle todo. También, número dos, avanzar en la santificación. Yo los puse con la letra A para memorizarlos: adorar, avanzar y alcanzar, pero también pudiera ser con la letra E: exaltar, edificarse y evangelizar. Ya te di los tres, ahorita vamos a verlos. Número dos, avanzar en la santificación, o lo que es lo mismo, edificación de los creyentes. En la misión de la iglesia, la edificación de cada creyente es un tema muy importante. Si nos reunimos es para recibir la instrucción de la palabra de Dios. Es para edificarnos los unos a los otros. Qué bonito es cuando acudimos a una reunión, a un estudio, y otros hermanos hacen comentarios que enriquecen nuestra vida, que enriquecen nuestro conocimiento de la Biblia, que enriquecen nuestras oportunidades para aplicar lo que estamos aprendiendo. Ahí estamos siendo edificados. Los creyentes deben ser edificados, deben buscar su propia edificación. Y bueno, Pablo también lo menciona en Corintios, donde dice que él es como el perito arquitecto. Él puso el fundamento, te trajo el evangelio, ahí está el cimiento de tu edificación. Ahora sí, cada uno debe ver cómo edifica. Con madera, con heno, con hojarascas, como el cuento del lobo feroz, ¿verdad? O con oro, plata y piedras preciosas. ¿Con qué vas a edificar tu vida? Y aquí no hay para que tú digas, es que no me han edificado. El fundamento está, el cimiento ya está, que es el evangelio de Cristo, y nadie puede poner otro fundamento. El evangelio ahí está. Ahora las herramientas se te brindan. Lee la palabra de Dios. Acude a los estudios. Asiste a la reunión de oración. Ven al grupo de jóvenes. Ve al grupo de damas. Congrégate, reúnete con otros hermanos, lleva a cabo un discipulado donde puedas hablar con otra persona acerca de lo que
Jesús hizo y lo que está haciendo contigo. Edifícate, hermano. Coloca los materiales correctos, oro, plata y piedras preciosas que veíamos en el libro de Proverbios, la sabiduría. Más bien, estas riquezas no pueden compararse a la sabiduría de Dios. Edifiquémonos. Dice Efesios 4, 12 y 13, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y también dice Colosenses 1:28, está hablando Pablo y dice, a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esa es la misión de la iglesia, edificar a los creyentes. Y por último, y no menos importante, alcanzar a los perdidos, o lo que es lo mismo, evangelizar a los perdidos. El Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos que hicieran llegar este mensaje hasta lo último de la tierra, formando nuevas comunidades conforme avanzan al compartir estas buenas noticias de salvación en Cristo. Y como ya lo leímos en Mateo 28, 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones e imiten el proceso. Predicaron el evangelio, creyeron, ¿y qué? Ahí se quedan. Ya creyeron todos los vecinos, pero no nos los vamos a invitar porque no cabemos. ¿No, verdad? Creyeron todos los vecinos, ¿qué hacemos? Pues hay que reunirnos. Nos reunimos con ellos. O rentamos otro lugar y se reúnen allá y nosotros acá, como sea, ¿verdad? Pero el chiste es también reunirse para cumplir estos propósitos, adorar juntos, edificarnos juntos y asimismo seguir alcanzando a otros. ¿Te das cuenta, hermano, que la iglesia es algo mucho más complejo que solamente un lugar? Que solamente una rutina dominical. Voy a la iglesia el domingo de 10:30 a 1 y ya córtale porque ya son. Y ya, todo lo demás, la iglesia se quedó aquí, te quitas la camiseta y allá vives como tu verdadero yo, ¿verdad? Eso es la iglesia, hermanos. La iglesia son los creyentes y se reúnen, pero en la iglesia hay creyentes y no creyentes. Deseamos, por eso es el énfasis de siempre en las predicaciones y en los estudios, siempre dar y resaltar el evangelio de Cristo, porque no sabemos en qué momento las personas pueden convertirse. Y es un buen principio, tampoco le vamos a decir, no, en esta iglesia solo vienen los creyentes. Pues que vengan todos, creyentes y no creyentes. Solo el Señor sabe quiénes son suyos. Y esos son la iglesia. Pero a los demás tenemos que predicarles siempre el evangelio. Por lo tanto, los creyentes son discípulos, son miembros que participan activamente en los propósitos de la iglesia, que tienen las cosas en común. Estos creyentes crecen porque forman parte de un cuerpo. Son fieles porque saben que tienen un esposo. Obedecen porque tienen un padre. Son fuertes porque han sido edificados por Dios. Y dan fruto a su tiempo porque son producto de la siembra del evangelio. ¿Entiendes lo que digo, hermano? Tenemos mucha responsabilidad. Como creyentes tenemos una gran responsabilidad. Tenemos gran responsabilidad en adorar a Dios, en edificarnos a nosotros y a los demás.
y también en alcanzar a los perdidos. Hay mucho por hacer y hay poco tiempo, o como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Se pueden acaso esperar uvas de los espinos? ¿Higos de los abrojos? Por sus frutos los conocerán, dice el Señor. Los creyentes darán buen fruto, los creyentes se comprometerán y los creyentes harán que la iglesia avance, que esté unida, que esté creciendo. Por lo tanto, hermano, pues te animo a que pues no salgas igual como llegaste hoy, tal vez. Que tu manera de ver la iglesia cambie, porque es muy diferente. De ahí también la fidelidad a una iglesia. No está bien andar de iglesia en iglesia. No está bien que estés buscando, a ver, ¿qué me gusta de esta? No me gusta la ubicación, descartada. El predicador, no me gusta. Vamos a otra. Las sillas no me gustan. No me gusta la música, me voy a otra. No me gustan los estudios, me voy a otra. No está bien. Bueno, ya están sacando aquí la lista de quejas y sugerencias. Échalos al buzón, hermano, por favor. Ya nos dijo todo lo que no le gusta aquí al hermano, pero aquí está, estos son valientes, ¿verdad? Por eso es importante la fidelidad a la iglesia. Si la iglesia está en problemas, es tu problema también. Si la gente está mal, este es un problema que te compete a ti. Si la iglesia no funciona, es algo que te compete a ti también. No es que vengas simplemente al show que se da por los hermanos, por los profesionales, ¿verdad? Por los actores. No, tú eres parte de esta comunidad. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú estás llamado a amar a Dios, a edificarte, a alcanzar a los perdidos y también a servir los unos a los otros. Por lo tanto, pues sigamos como iglesia procurando estos propósitos que hemos visto el día de hoy, acordándonos de la naturaleza que tenemos como iglesia y uniéndonos a nuestros hermanos del pasado que llevaron a cabo esas cosas tan hermosas como lo es predicar solamente el evangelio, tener la comunión, la Santa Cena, el bautismo y la oración como prioridades en su existencia. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre, te agradecemos por tu iglesia. Te agradecemos por lo que tú has hecho por nosotros. Al colocarnos en tu familia, Señor. Eso es algo maravilloso, porque ahora somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a comprender la naturaleza y propósitos que tenemos como iglesia. Ayúdanos a esforzarnos cada día más por comprenderlos y por llevarlos a cabo. Ayúdanos, Señor, a funcionar como ese organismo que tú lo has diseñado perfectamente. Tú no te has equivocado y nos has colocado en este lugar, en esta generación, en esta comunidad. Señor, ayúdanos a cumplir nuestro propósito de acuerdo a tu voluntad. Padre, te alabamos y te bendecimos porque es lo que deseamos hacer y también lo que tú nos mandas a hacer. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu compañía en todo este tiempo, Señor. Y que siempre sea alabado y glorificado tu nombre en todo este mundo, Señor. Ayúdanos a ser luz y ser sal de este mundo con el poder que tú has dado con tu Espíritu Santo. Te alabamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.